En Aguascalientes hay un museo que exhibe, con la misma seriedad con que otros museos exhiben arte clásico, colecciones de arte funerario, ataúdes decorados, momias, osamentas y representaciones de la muerte de distintas culturas del mundo, y que lleva más de 20 años funcionando en el centro histórico de la ciudad sin que casi nadie fuera del estado sepa que existe. Hay un cerro a las afueras de la capital que desde cierto ángulo tiene el perfil exacto de una persona recostada boca arriba, con la cabeza, el pecho y los pies perfectamente distinguibles, al que los habitantes de la ciudad han llamado el Cerro del Muerto desde antes de que hubiera registro escrito. Y hay un artista grabador que nació en Aguascalientes en 1852, murió en la Ciudad de México en 1913 sin haber sido famoso en vida, y cuya creación fue convertida por Diego Rivera en la imagen más reconocida del Día de Muertos en todo el mundo. Empezamos en el número 13. Aguascalientes es el estado que le dio al mundo la muerte con sombrero de ala ancha. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otro estado te gustaría que mostráramos. No te despegues ni un momento. Échele. Aguascalientes es el estado que el país conoce por la Feria de San Marcos, la más grande de América Latina, y que el resto del mundo generalmente no ubica en el mapa de México sin buscar. Es el cuarto estado más pequeño del país, el octavo más denso por población, y tiene una historia cultural que incluye el origen de la Catrina, uno de los museos de la muerte más extraordinarios de México, una convención revolucionaria donde el destino de toda la Revolución Mexicana fue puesto en juego y perdido en una sola reunión, y una red de túneles bajo la ciudad capital que nadie ha terminado de mapear del todo. Vamos. Empezamos en el número 13, el Cerro del Muerto y el difunto que nadie enterró. Al noreste de la ciudad de Aguascalientes, visible desde distintos puntos de la ciudad en los días despejados, hay una elevación de terreno que desde el ángulo adecuado tiene la silueta perfecta de una persona recostada sobre su espalda. Una cabeza inclinada a un lado, un cuello, los hombros, el pecho ligeramente más alto, el abdomen, las piernas y los pies, todo compuesto de cerros y lomas que se alinean en la perspectiva correcta para producir esa figura. Los habitantes de Aguascalientes llaman al conjunto el Cerro del Muerto, con una naturalidad que sugiere que la figura forma parte del paisaje cotidiano, de la misma manera que el Arco de Cabo San Lucas forma parte del paisaje de Los Cabos o el Cerro de la Silla del Horizonte de Monterrey. Las leyendas sobre el Cerro del Muerto varían según el narrador y la comunidad. Algunos dicen que es el cuerpo de un guerrero chichimeca que cayó defendiendo su territorio contra los españoles y cuyo espíritu quedó impreso en la tierra. Otros, que es un gigante enterrado cuya tumba se convirtió en montaña con los siglos. Otros simplemente que es lo que parece, una casualidad geológica que el ojo humano interpreta como forma, porque el cerebro humano busca figuras donde puede encontrarlas. Lo que ninguna versión niega es que la figura existe, que es visible desde amplias zonas de la ciudad y sus alrededores, y que la ciudad de Aguascalientes creció rodeada de un muerto en el horizonte que nadie terminó de enterrar. Los hidrantes de agua, que en algunos mapas antiguos de la región aparecen señalados con cruces en las laderas del cerro, son el tipo de detalle que alimenta la ambigüedad sobre si el lugar tiene historia violenta o solo historia natural. Los fotógrafos que han registrado el cerro en distintas condiciones de luz describen que la figura es más reconocible al atardecer, cuando las sombras laterales profundizan el relieve de las lomas y la silueta se recorta contra el cielo naranja con una claridad que el mediodía no permite. Número 12. Las termas y el fuego que está debajo. El nombre del estado es una descripción geológica. Aguascalientes, por las fuentes de agua caliente que brotaban en distintos puntos del valle, cuando los españoles llegaron en el siglo XVI. Esas fuentes existen todavía, aunque la urbanización de la ciudad ha reducido su visibilidad. Algunas se canalizaron como parte del sistema de abastecimiento de agua, otras fueron cubiertas por el crecimiento de la ciudad, y unas pocas sobreviven como balnearios que los habitantes aprovechan para baños termales. El agua caliente que sube a la superficie en Aguascalientes viene del mismo sistema de actividad térmica que está debajo de todo el cinturón volcánico transmexicano.
la cadena de volcanes que atraviesa México de costa a costa. Aguascalientes no tiene volcanes propios, pero está en el área de influencia geológica de ese sistema, lo que produce la actividad termal, la sismicidad ocasional que afecta a la región y el tipo de suelo poroso característico del estado. Los balnearios de Aguascalientes son uno de los negocios turísticos más populares del estado. Son también la evidencia en superficie de que el suelo de Aguascalientes es, en términos geológicos, considerablemente más activo de lo que su tranquilidad cotidiana sugiere. Número 11. Los túneles bajo la ciudad y lo que nadie sabe que hay abajo. El subsuelo del Centro Histórico de Aguascalientes tiene una red de galerías y túneles que los arqueólogos del INAH y los investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes han ido documentando progresivamente desde que las obras de infraestructura comenzaron a encontrarlos de manera accidental. Algunos de estos túneles fueron construidos en el período colonial como parte del sistema de acueductos que abastecía de agua a la ciudad. Otros tienen orígenes menos claros. La extensión total del sistema de túneles bajo el centro histórico de Aguascalientes no está completamente determinada. Los estudios de georradar y las exploraciones directas que distintos investigadores han realizado sugieren que hay secciones del sistema que no han sido exploradas, que conectan con otras que sí se conocen, y que el conjunto es mayor de lo que los planes de la ciudad colonial sugieren que debería ser. Las leyendas locales sobre los túneles incluyen versiones sobre su uso durante la Guerra Cristera para esconder sacerdotes y para transportar objetos de culto de una iglesia a otra cuando el gobierno federal suprimía la práctica religiosa pública. Versiones sobre su uso en periodos revolucionarios, como vías de escape y comunicación clandestina entre distintos puntos de la ciudad, y versiones más antiguas sobre su función en rituales que los habitantes del valle practicaban antes de la llegada de los españoles. Los túneles que son visitables hoy están bien iluminados y tienen carteles interpretativos. Los que todavía no han sido completamente explorados permanecen como un archivo subterráneo cuyo contenido nadie conoce del todo, y cuya extensión real nadie puede determinar con certeza. Número 10. El Templo de San Antonio y la arquitectura que no eligió un solo estilo. El Templo de San Antonio, en el centro de Aguascalientes, es uno de los edificios religiosos más singulares de México, no por su tamaño ni por su antigüedad, sino por la relación que tiene con la idea del estilo arquitectónico. Diseñado por el arquitecto autoformado Refugio Reyes Rivas y construido entre 1895 y 1908, el templo tiene una fachada que combina elementos del barroco español, del neogótico europeo, del neomudéjar, del Art Nouveau de principios del siglo XX y del eclecticismo de las exposiciones internacionales del Porfiriato, en una composición que no responde a ningún manual de ninguna tradición, sino a las decisiones de un hombre que construía intuitivamente y que le prestaba a cada estilo lo que en ese momento consideraba adecuado. El resultado es un edificio que divide a los arquitectos y a los historiadores del arte, entre los que lo consideran un error fascinante y los que lo consideran una obra de sincretismo genuino que refleja la condición cultural del porfiriato en las ciudades de provincia. Las torres tienen remates que no corresponden al estilo de su cuerpo. Las ventanas tienen marcos de un periodo distinto al de la fachada que los rodea. El interior tiene un orden diferente al exterior. Refugio Reyes Rivas construyó en Aguascalientes varios edificios con la misma libertad estilística, incluyendo el Teatro Morelos y otras estructuras del centro histórico de la ciudad, y hay estudiosos de la arquitectura del Bajío que argumentan que su obra representa un estilo regional propio que los historiadores del centro del país han ignorado porque no encaja en los marcos de referencia habituales. El Templo de San Antonio es el más visible de los edificios de Reyes y el que más preguntas genera sobre qué significa diseñar un edificio cuando uno no tiene escuela formal de arquitectura, pero tiene materiales, voluntad y la confianza de los que van a pagar la construcción. Esto se pone más oscuro y más interesante entre más subimos. Número 9. Las peleas de gallos y el palenque de San Marcos. Aguascalientes tiene una tradición de pelea de gallos que es parte inseparable de su cultura ranchera y que la Feria Nacional de San Marcos lleva incorporada desde sus orígenes en el siglo XVII.
El Palenque de San Marcos, el recinto de pelea de gallos que funciona durante la feria, es uno de los más importantes de México en términos de los criadores que participan y de las aves que se exhiben y compiten. La pelea de gallos en México es legal, regulada, y en estados como Aguascalientes tiene el estatus de tradición cultural protegida. La industria de crianza de gallos de pelea en Aguascalientes involucra a centenares de familias que crían las aves durante meses, con dietas específicas, entrenamientos y cuidados veterinarios detallados. Los gallos de pelea de buena estirpe son animales de alto valor que se venden, se exhiben y en algunos casos se exportan a otros países. El espectáculo de la pelea en sí, que termina con la muerte o el incapacitamiento del ave perdedora, es para quienes no lo conocen una demostración de violencia difícil de asimilar, y para quienes lo practican, una tradición con su propia estética, su propio vocabulario y sus propias reglas no escritas sobre el respeto al animal y al adversario. Aguascalientes no va a renunciar a sus gallos porque alguien del exterior encuentre la práctica incómoda. Ha practicado esta tradición durante más tiempo del que ha habido personas que la critiquen desde afuera. Número 8. La Feria de San Marcos y 400 años de la misma celebración. La Feria Nacional de San Marcos se celebra cada año desde aproximadamente 1604, cuando las autoridades de la Villa de Aguascalientes establecieron una feria anual en torno al Día del Patrono San Marcos, el 25 de abril. 420 años después, la feria sigue celebrándose en las mismas fechas, en la misma plaza del mismo santo, con variantes que las décadas y los siglos han ido añadiendo sin que la estructura básica haya cambiado. Una reunión anual que convoca a productores, comerciantes, artistas y visitantes de todo el país. Hoy la Feria de San Marcos es la mayor concentración de personas en un solo lugar de toda América Latina, durante el tiempo que dura, 4 a 5 millones de visitantes en los 3 o 4 weeks que abarca, con una oferta que va desde los conciertos de los artistas de mayor convocatoria de la música regional hasta las corridas de toros, las peleas de gallos, los puestos de artesanías, el parque de diversiones y las bodegas de vino del estado. El presupuesto de la feria y su impacto económico son fuente de debate en Aguascalientes cada año, con sectores que argumentan que los recursos podrían usarse de manera diferente y sectores que señalan que la feria es la mayor fuente de ingresos para el comercio local de todo el año. Lo que nadie debate es que 400 años de continuidad sin interrupción son un tipo de evidencia por sí solos. Si este recorrido te está mostrando un Aguascalientes que no reconocías, dale a suscribirte al canal para que sigamos llegando a más estados. Número 7. Los viñedos de Aguascalientes y el vino que nadie esperaba. Aguascalientes no es el primer nombre que viene a la mente cuando alguien piensa en vino mexicano. Baja California y el Valle de Guadalupe tienen esa reputación internacional consolidada. Pero Aguascalientes tiene condiciones para la viticultura que los enólogos que trabajan en el estado describen como favorables. La altitud de la planicie central del estado, entre 1800 y 2200 metros sobre el nivel del mar, produce temperaturas nocturnas que favorecen la acidez de las uvas y una amplitud térmica diaria que concentra los sabores. Las bodegas que han abierto en distintos municipios del estado en los últimos 30 años producen vinos que han ganado premios en concursos nacionales e internacionales sin que el consumidor promedio de México sepa que existe el vino de Aguascalientes. Las variedades que mejor se han adaptado al clima del estado incluyen la Cabernet Sauvignon, la Malbec y varias variedades blancas que los enólogos locales procesan con métodos que combinan técnicas europeas con las condiciones específicas del terruño del Bajío. El turismo vinícola en el estado es incipiente, pero existente. Hay rutas de bodegas que los visitantes de la Feria de San Marcos o del centro histórico de la ciudad pueden incluir en un itinerario de fin de semana con guías locales que conocen tanto la historia de las haciendas donde se instalaron las bodegas, como los procesos de elaboración de los vinos que producen. El vino de Aguascalientes es una de las formas más concretas en que el estado está cambiando su imagen y su economía, sin anunciarlo en ningún cartel ni en ninguna campaña de turismo nacional. Alguien tiene que llegar
y descubrirlo por cuenta propia, que es la única manera honesta de descubrir algo. Número 6. La Convención de Aguascalientes y el día en que la revolución se rompió. En octubre de 1914, cuando la Revolución Mexicana ya había derrocado al gobierno de Victoriano Huerta, pero todavía no había producido un gobierno estable que lo reemplazara, los representantes de las tres grandes facciones revolucionarias se reunieron en Aguascalientes para la llamada Soberana Convención Revolucionaria. Venustiano Carranza tenía el respaldo del ejército constitucionalista. Pancho Villa comandaba la División del Norte. Emiliano Zapata envió representantes del Ejército Libertador del Sur. El objetivo de la convención era que las tres facciones acordaran un gobierno de transición que evitara una guerra civil entre las fuerzas que acababan de ganar juntas. La convención fracasó. Las diferencias entre Villa y Carranza eran irreconciliables en el fondo, aunque la superficie de la convención intentó resolverlas mediante procedimientos parlamentarios. Villa desconfiaba de Carranza desde meses antes. Carranza consideraba que Villa era militarmente poderoso, pero políticamente incontrolable. Cuando los representantes eligieron a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de la convención, Carranza rechazó el resultado y se retiró con sus fuerzas. Villa y Zapata firmaron el Pacto de Xochimilco y avanzaron juntos sobre la Ciudad de México, que tomaron en diciembre de 1914. Carranza se refugió en Veracruz. Comenzó la fase más sangrienta de la revolución, la guerra entre las facciones que hasta hace poco habían luchado juntas, que costaría cientos de miles de vidas adicionales y que duraría años más. En Aguascalientes, en una reunión que debía haber evitado esa guerra, la guerra comenzó. Carranza ganó eventualmente y fue asesinado en 1920. Villa fue asesinado en 1923. Zapata fue asesinado en 1919. El edificio donde se celebró la convención todavía existe en el centro histórico de Aguascalientes y es visitable. No tiene muchos visitantes. Número 5. Los municipios del norte de Aguascalientes y el estado que nadie explora. El norte del estado de Aguascalientes, los municipios de San José de Gracia, Tepesalá, Rincón de Romos y otros, tiene un carácter diferente al de la capital y al de los municipios del sur. Es más seco, con paisajes de mezquite y maguey, con comunidades pequeñas cuya economía principal ha sido históricamente la minería de plata y mercurio, la ganadería extensiva y la emigración hacia el norte de México o los Estados Unidos. Las minas de plata del norte de Aguascalientes, que operaron desde el periodo colonial hasta el siglo XX, dejaron en el paisaje una serie de pozos abandonados, ruinas de instalaciones de procesamiento de mineral y comunidades que en algunos casos crecieron durante los periodos de bonanza y se vaciaron cuando el mineral se agotó. San José de Gracia, que es el municipio más septentrional del estado, colinda con Zacatecas y tiene la distancia suficiente de la capital del estado para que su vida cotidiana sea casi completamente independiente de la narrativa urbana de Aguascalientes ciudad. Es el tipo de municipio que aparece en el mapa del estado y que los habitantes de la capital a veces no saben describir cuando alguien les pregunta qué hay ahí. Número 4. El Museo Nacional de la Muerte y la colección que nadie esperaba en Aguascalientes. El Museo Nacional de la Muerte de Aguascalientes, dependiente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ocupa un edificio colonial en el centro histórico de la ciudad y tiene una colección que sus curadores describen como la más completa de México sobre la representación artística y cultural de la muerte. Hay piezas de arte funerario de distintos periodos de la historia de México, con objetos que van de la época prehispánica hasta el arte contemporáneo. Hay colecciones de calaveras de azúcar del Día de Muertos de distintos periodos y regiones del país, con las diferencias de estilo y de técnica que reflejan las distintas tradiciones locales de ese ritual. Hay ataúdes decorados de distintas regiones del país con sus distintas estéticas de la despedida, desde los ataúdes blancos de los niños hasta las tallas elaboradas de las comunidades artesanas. Hay fotografías de muertos y de funerales de la tradición de la fotografía post-mortem del siglo XIX, en la que los familiares encargaban retratos fotográficos de sus seres queridos después de la muerte
porque no habían tenido la oportunidad o los recursos para retratarlos en vida. Los fotógrafos de esa época posaban a los cadáveres en posiciones que simulaban el sueño o la vida, y los resultados tienen una calidad estética que hoy los historiadores de la fotografía estudian como documentos de la relación entre las clases populares mexicanas del siglo XIX y sus muertos. El museo tiene también obra de Posada, y es el lugar más completo para entender por qué la ciudad que lo produjo tiene también el Museo de la Muerte más serio de México. Número 3. El corredor de tráfico y la violencia que llegó al estado tranquilo. Aguascalientes tiene la reputación de ser uno de los estados más seguros de México, y durante décadas esa reputación fue sostenida por estadísticas de homicidio y de delitos de alto impacto que efectivamente lo ubicaban entre los estados con menor violencia del país. La posición geográfica del estado, en el cruce de las rutas terrestres entre el norte y el centro de México, siempre lo convirtió en un corredor de tráfico de drogas, pero durante años esa condición no produjo la violencia territorial que ha acompañado al tráfico en estados como Zacatecas o Guanajuato. En los años recientes, con la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación hacia los estados del centro-norte, y con los conflictos entre grupos criminales por el control de las rutas de la autopista que conecta el Bajío con el norte del país, Aguascalientes comenzó a registrar episodios de violencia que los analistas de seguridad describen como el resultado de la misma presión que ha elevado la violencia en los estados vecinos. La impunidad del delito en el estado sigue siendo alta, como en el resto del país, y la institucionalidad policial y judicial de un estado que no había tenido que construir capacidades para enfrentar ese nivel de violencia organizada tiene déficits que las estadísticas recientes evidencian. Aguascalientes no tiene la violencia de Zacatecas, pero ya no tiene la seguridad de hace 15 años tampoco. Número 2. El Nissan y la transformación que nadie planificó del todo. En 1982, Nissan Motor Company inauguró en Aguascalientes su primera planta de ensamblaje en México. La decisión fue el resultado de negociaciones entre la empresa japonesa y el gobierno federal mexicano en el contexto de los acuerdos de la industria automotriz de los años 70. Para Aguascalientes, que era entonces principalmente un estado de economía agropecuaria con algo de manufactura textil, la instalación de la planta Nissan fue el principio de una transformación que en 40 años convirtió la ciudad en uno de los centros automotrices más importantes de México. Un segundo complejo de plantas de Nissan abrió en Aguascalientes en 2013, con una capacidad de producción adicional de cientos de miles de vehículos por año. En el estado operan además decenas de plantas de proveedores de autopartes vinculadas a la cadena productiva automotriz, desde empresas japonesas hasta norteamericanas y europeas que siguieron a Nissan hacia el Bajío en los años posteriores a la apertura del Tlancán. La ciudad de Aguascalientes creció en población y en extensión urbana a un ritmo que las instituciones de planeación municipal no siempre pudieron seguir. Colonias populares surgieron en los márgenes de la ciudad para alojar a los trabajadores que emigraron del sur de México para trabajar en las plantas, con los mismos déficits de servicios que caracterizan el crecimiento urbano acelerado. Los salarios de la industria automotriz en Aguascalientes son relativamente buenos para los estándares de la manufactura mexicana, pero los turnos nocturnos, los ritmos de producción de las líneas de ensamblaje y el trayecto desde las colonias periféricas hasta las plantas forman la vida cotidiana de decenas de miles de personas cuya presencia convirtió al estado en lo que es hoy. El Aguascalientes colonial que los visitantes de la Feria de San Marcos recorren y el Aguascalientes industrial que produce automóviles para el mercado norteamericano son el mismo lugar visto desde ángulos que la mayoría de las narrativas sobre el estado no pone en la misma oración. Y llegamos al número 1, al hombre de Aguascalientes que cambió la imagen de la muerte en todo el mundo. José Guadalupe Posada, y el esqueleto que dibujó. José Guadalupe Posada nació el 2 de febrero de 1852 en Aguascalientes. Aprendió el oficio de grabador en la ciudad y en 1888 se mudó a la Ciudad de México, donde trabajó principalmente para las publicaciones del editor Antonio Vanegas Arroyo, produciendo ilustraciones para corridos, hojas de noticias,
cuentos populares y cualquier impreso que necesitara una imagen. Posada no era un artista de galería, era un artesano de la imagen para el consumo popular, un hombre que trabajaba rápido y que producía en volumen lo que el mercado editorial le pedía. Entre sus creaciones más frecuentes estaban las calaveras, ilustraciones de esqueletos y calaveras que acompañaban textos satíricos sobre políticos, funcionarios y personajes de la vida pública del Porfiriato. Las calaveras de Posada representaban a los poderosos reducidos a hueso, igualados por la muerte con el pueblo al que oprimían en vida. Alrededor de 1910, Posada grabó lo que originalmente llamó la calavera garbancera, un cráneo con un sombrero de ala ancha elaborado al estilo francés, una crítica a los mexicanos de clase alta, particularmente a las mujeres afrancesadas del Porfiriato, que adoptaban modas europeas y renegaban de lo propio. El garbancero era el término popular para alguien que despreciaba su origen humilde y presumía de costumbres ajenas. La calavera vestida con sombrero parisino era la burla perfecta. Toda la elegancia del mundo no evitaba el destino que igualaba a todos. Era solo una cabeza sin cuerpo, grabada en metal para una hoja suelta, que circuló por los puestos y los mercados de la Ciudad de México en los últimos años del Porfiriato. Posada murió el 20 de enero de 1913, en la pobreza, y fue enterrado en el cuartel 6 del Panteón de Dolores, en Ciudad de México, en una fosa común. 34 años después, en 1947, Diego Rivera pintó su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, en el vestíbulo del Hotel del Prado de la Ciudad de México. Tomó la calavera de Posada, le añadió un cuerpo de mujer vestida con ropa elegante del Porfiriato, la colocó del brazo del propio Posada en el mural y la llamó La Catrina. La Catrina de Rivera es hoy el símbolo más reconocido del Día de Muertos en el mundo. Aparece en vajillas de porcelana en Tokio, en disfraces de Halloween en Los Ángeles, en escaparates de museos en Europa, en tatuajes en todos los continentes, y en las portadas de miles de guías de viaje sobre México. El hombre que la creó originalmente como esqueleto sin cuerpo, murió en una fosa común, sin obituario relevante en los periódicos. Aguascalientes tiene en su centro histórico el Museo Nacional de la Muerte, que lleva su memoria. El mundo tiene la imagen, generalmente sin saber de dónde vino. Y eso es todo. 13 lugares en el estado más pequeño de los que hemos recorrido en esta lista y el que quizás tiene la historia más inesperada en la proporción de su tamaño. Ahora te toca a ti. De estos 13 lugares o historias, ¿cuál no sabías que existía? Cuéntamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que piense que Aguascalientes es solo la Feria de San Marcos, manda este video, porque el estado tiene un muerto en el horizonte que nadie ha enterrado. Una convención que destruyó la posibilidad de paz en la Revolución Mexicana, y el hombre que murió en la miseria cuya calavera es hoy el símbolo del Día de Muertos en todo el planeta.